Preside este acto el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Lo acompañan la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. También el señor ministro de Cultura, Tristan Bauer, la señora secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto, y el señor Héctor Vasconcelos, senador mexicano. Se encuentran presentes también autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, representantes de la cultura, invitados especiales, señoras y señores. En el inicio de este acto escucharemos las palabras de bienvenida del ministro de Cultura, Tristan Bauer. Querida Beatriz, queridísima compañera, amiga Alejandra, querido Héctor, embajadora, a todos y todas las presentes, queríamos darle la bienvenida a este lugar tan importante. Primero, agradecer una vez más a México cuánto nos han ayudado, nos han aportado. Siempre recuerdo aquellos tiempos trágicos de la dictadura cívico-militar. En esta misma casa, se decidía la vida y la muerte de las personas. En esta misma casa se mandaba a desaparecer, a perseguir, a asesinar. Y varios países en aquellos tiempos difíciles abrieron sus puertas con su solidaridad, con su amor. Pero sin duda de esos países vamos a tener siempre el agradecimiento a México, que tanto nos ha acobijado, científicos, artistas, trabajadores, trabajadoras. El agradecimiento permanente a México, y surgió de ese exilio esa generación de los Argenmex que tanto nos une. Gracias también a Alejandra por el evento extraordinario que llevó adelante México hace pocos días. Presidente, estuvimos allí, más de 160 ministros de cultura de todo el mundo. El discurso inaugural dado por Beatriz fue realmente muy importante ver la centralidad que tiene la cultura en los tiempos que nos toca vivir, lo fundamental de la cultura para el desarrollo sostenible, para la paz, para la inclusión, para la cohesión social. Alejandra, felicitarte a vos, a todo tu equipo, porque ha sido verdaderamente importante para la humanidad aquel encuentro. Y agradecer esta ofrenda, ¿no? Recién estábamos, una vez más, sumergidos en el mundo Siqueiros, esa maravilla que tenemos aquí en esta casa. Recordar también a tu padre, Héctor, a Vasconcelos, que como secretario de Educación fue fundamental para ese nacimiento del muralismo mexicano que marcó definitivamente a nuestra América. Ahí está Siqueiros, Diego Rivera, José Orozco, Aurora Reyes y tantos pintores que retrataron ese momento histórico tan potente y que cada vez que vamos y vemos su obra los sentimos como el pasado que están retratando, pero ese futuro de lucha y transformación social. Por eso estamos muy felices. Y ahora Siqueiros tendrá una compañía que por supuesto nos agrada muchísimo. Gracias Beatriz y un abrazo al gran presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, ministro. Seguidamente dirige la palabra la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto. Presidente, es una alegría y un honor inmenso poder dar unas palabras a nombre del Gobierno de México en este país hermano. Querido presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, Beatriz Gutiérrez Müller, gracias por la invitación. Querido Tristan Bauer, hermano de causa y de lucha, es un enorme placer estar contigo y con tu equipo en tu tierra. Por supuesto, a nuestra querida embajadora Lilia Rosbach, gracias Lilita por toda tu ayuda y a todo tu equipo para lograr esto. Héctor Vasconcelos, quien
preserva las mejores causas desde el Senado de la República, pero desde este movimiento que nos ha llevado al momento que estamos viviendo. Laura Elena Carrillo, gracias también. Y a todos ustedes, miembros de la comunidad cultural, de la comunidad intelectual de México, a la familia de Berta Singerman, Pablo, qué gusto tenerte aquí, y a la familia Magdalena, la familia de Noé Dietrich, que acabamos de perder a Noé justamente y que fue parte de este intercambio intelectual y que escogió México como su casa y nosotros como uno de los grandes aliados. Les saludo con este inmenso honor, con el saludo del presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él envía todo su cariño, admiración a esta nación que tanto queremos, a la República Argentina. Presidente, gracias por recibirnos en su país. Apenas se puede creer que un lugar que queda a 8,000 kilómetros de distancia sea tan entrañable. Gracias, querida doctora, de nuevo por guiarnos y brindarnos siempre tu corazón en estas travesías. Por primera vez en décadas, Latinoamérica se une en torno a un sueño común, la felicidad de sus pueblos. Principio cimentado por líderes históricos que han guiado en otros tiempos, pero que ahora otros líderes están guiando la transformación profunda de nuestras naciones. Me refiero justamente a los presidentes Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador. En décadas recientes, el neoliberalismo, la corrupción, abrieron heridas que provocaron una profunda desigualdad en nuestras naciones y fueron aprovechados por la búsqueda del dinero fácil. Esa desigualdad cimbró nuestra casa común, y quienes acaban, como siempre, pagando son los que menos tienen, los más marginados de América Latina, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Por culpa de gobiernos frívolos que se dedicaron a infundir el valor de tener más que el otro a toda costa y no el valor de saber, de educar y de compartir solidariamente. Hoy lo que más importa es el bienestar de los pueblos. Hoy, donde se abrieron las heridas más dolorosas, se está desatando una revolución de paz a través del arte y la cultura, como lo hizo José Vasconcelos hace 100 años para hacer una sociedad más justa. En el México actual, las 68 lenguas indígenas abren las sesiones del Congreso de la Unión. Hoy, por primera vez, niñas y niños están creando desde sus raíces culturales. Hoy, desde el Estado se reconoce a la diversidad cultural como nuestra mayor riqueza y eliminando así décadas de exclusión, de racismo y de clasismo. En el lugar donde se dieron las órdenes de reprimir a los estudiantes en 1968, ahora se forman jóvenes en música, en pintura. Me refiero a Los Pinos, la antigua casa presidencial y ahora residencia oficial del pueblo de México, hermanada justamente con el Centro Cultural Kirchner. Reconocemos de manera sincera la transformación, presidente, de convertir espacios privados y excluyentes en espacios públicos para el arte y la cultura, como este lugar en el que estamos o como el Centro Cultural Borges. En Mondiacult, que recién se refirió Tristán, la reunión más grande de ministros de cultura en la historia, que se realizó hace menos de un mes en México, y justo nos acompañó el ministro Bauer y su equipo, 193 países nos pronunciamos por la cultura como un eje de desarrollo de los pueblos, como la herramienta más valiosa para la construcción de paz. Reconocimos a la diversidad cultural como la mayor fuerza de la humanidad. La cultura ha demostrado ser un elemento que construye. Tiene el poder de ayudar a la humanidad a sanar las heridas más profundas, porque significa reconocer al otro en su diferencia. Somos uno en la diversidad. Esto lo sabían bien los muralistas mexicanos del siglo XX. El muralismo es la expresión más acabada de la artística de la Revolución Mexicana y de la transformación de conciencias que propició. El arte que conjuga pintura, espacio público, arquitectura, poesía, identidad y causa social al mismo tiempo.
y también el que escarba en el pasado y mira hacia el futuro. Diego Rivera dignificó la cotidianidad de las mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. José Clemente Orozco destacó la figura de la Malinche colocándola a la misma altura que el invasor Hernán Cortés. David Alfaro Siqueiros denunció la tortura de Cuauhtémoc. El muralismo es un movimiento de arte político, público y democrático, para todos, para que todas y todos nos reconozcamos en él. Ese movimiento se extendió por América Latina. Aquí mismo encontramos este tesoro. La obra cumbre del arte mural latinoamericano que acabamos de visitar con usted, presidente. Ejercicio plástico. En 1933, el equipo poligráfico que conformaban los pintores argentinos Lino Enea, Spilimbergo, Antonio Berni y Juan Carlos Castañino y el mexicano David Alfaro Siqueiros realizaron la que es la primera sala inmersiva de la historia. Uno de los grandes muralistas, Roberto Montenegro, fue comisionado para realizar las obras del despacho del primer secretario de Educación Pública, José Vasconcelos. Era un México con 70% de analfabetismo. Para la hazaña de acabar con esta brecha educativa y cultural, Vasconcelos sumó a los mejores talentos de México y de la patria grande. Por eso quedaron plasmadas en sus muros la maestra Gabriela Mistral, junto a la musa que mira el cielo estrellado y protege una esfera en su regazo, tal vez la conciencia de los niños mexicanos a quien tanto quiso. A la derecha, con belleza extraordinaria, Berta Singerman, junto a otra musa que con mirada apacible porta un libro, quizá como la poesía que compartió al mundo. El encuentro entre Vasconcelos, Mistral y Singerman es el de los espíritus afines, como se confirma en una famosa frase de la admirada declamadora argentina que dice: le devolví la poesía al pueblo, la poesía de los libros a los que solo accedían minorías selectas. Participó en los inicios del cine, fundó y dirigió la Compañía del Teatro de Cámara, visitó casi todos los países de América Latina y a México llegó por primera vez en 1923, tierra que amaría muy pronto. Allí estableció lazos con intelectuales y artistas mexicanos, pero no permaneció únicamente en el atril, sino con un pie muy firme a tierra, como cuando iba con Gabriela Mistral a las misiones culturales, justamente en esas grietas sociales que había dejado la guerra. A Vasconcelos le causó una impresión tal verla en escena que le dirigió una carta en la que dejó a un lado lo institucional, mostrándose como un hombre conmovido. Como ministro de Bellas Artes, siento que es mi deber darle las gracias a nombre de México por haber venido y por habernos revelado las posibilidades de música y de belleza de la simple palabra bien dicha. Gracias, porque después de oírla podemos decir que hemos oído hablar, y hablar debería ser, y es sin duda, la más alta de todas las artes, la expresión suprema del hombre. Sabemos que Carlos Pellicer, uno de nuestros más grandes poetas, le dedicó un poema, hasta ahora desconocido. Se encuentra en el archivo de Singerman alojado en la Biblioteca Valenciana. Sería un asombro poder conocerlo. Carlos Monsiváis, uno de los escritores mexicanos más destacados de la segunda mitad del siglo, le escuchó declamar y dijo: es Berta Singerman y es intérprete de poesía. Es Berta Singerman y es la tradición y el final de una raza y el arte insólito de vivir la lírica. Hoy, a 100 años del muralismo, compartimos esta réplica con el pueblo argentino. También compartimos una de nuestras tradiciones más profundas y vivas, la ofrenda del Día de Muertos. Cada noviembre, en cada casa de México y en los espacios públicos se dedican ofrendas a las personas que nos han dejado pero que viven en nuestro corazón. Esta ofrenda, que está montada de aquel lado, la hemos dedicado a Berta Singerman, a Frida Kahlo, a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros. Aprovecho para agradecer al equipo del Museo Bicentenario, al equipo de la Embajada de México y de Amexid que nos ayudaron a hacer esta ofrenda comunitaria como son todas. La importancia de la libertad la comprende bien alguien que ha compuesto canciones desde la adolescencia, que ha hecho música, que ha escrito poesía,
como el presidente Alberto Fernández. Y ese es el corazón del trabajo que hacemos con niñas, niños y adolescentes en los semilleros creativos que tenemos por todo México. Ese trabajo que logra que los niños, más de 12,000 niñas, niños y jóvenes provenientes de las zonas más difíciles de México, integren la compañía de arte más grande del mundo, donde se forman no solo como artistas del presente, sino como ciudadanos sensibles y comprometidos con su comunidad. Con música, poesía, danza, cine, teatro, están llevando a cabo una revolución cultural y donde maestras y maestros comparten el espíritu de Mistral, de Singerman y Vasconcelos, artistas que volvieron a la tierra para llevar sus talentos donde más se necesita. Argentina, México, Latinoamérica, hagamos juntos un movimiento para alejarnos de la cultura de la destrucción, que es tan fácil como voraz, para adoptar en cambio la cultura de la creación, de la imaginación, de las infinitas posibilidades del arte para conquistar la libertad. Tenemos esta oportunidad histórica en las manos. Cerraré con el fragmento de un poema colectivo creado por niñas y niños del semillero creativo de Ayagualtempa, Guerrero, una de las comunidades más lastimadas de México y donde los niños dejaron los fusiles y tomaron los lápices para crear con dignidad y libertad. Mi piel me duele porque está herida, se mueve como los árboles y entonces mi cuerpo corre como el río. Una piel para toda la vida y unos pies y un corazón. Soy color café y color amarillo es mi primo. Soy de colores, mi pierna roja, mi diente blanco. Soy amarilla en el sol y oscura en la noche. ¿De qué color es tu piel? Mi corazón sopla como el viento y va hacia el campo, con mi familia, hacia el mar. ¿Hacia dónde va tu corazón? Gracias, Argentina, por recibirnos hoy. Mi corazón está aquí. Hoy México viene a ofrecer su corazón. Que viva Argentina y que viva México. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Y a continuación, las palabras del senador mexicano Héctor Vasconcelos. Señor presidente de la República Argentina, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, señor ministro de Cultura de Argentina, señora secretaria de Cultura de México, excelentísima señora embajadora de México en Argentina, amigas y amigos todos. Hace 100 años, México emergía del periodo armado de la Revolución Mexicana de 1910, considerada como la primera revolución social del siglo XX, hito histórico que consolidó los cimientos del México contemporáneo. No fue esa la primera conmoción que cimbró al México independiente. A mediados del siglo XIX, Benito Juárez y los liberales que lo acompañaron habían sentado las bases del México moderno al llevar a cabo la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización de los bienes de la Iglesia y el establecimiento de otros tantos elementos de un Estado moderno. Pero fue la Revolución Mexicana de 1910 la que reestructuró la tenencia de la tierra, estableció condiciones y garantías para el trabajo y los obreros y también, entre otras cosas, condujo al desarrollo de una auténtica revolución cultural, como ha sido señalado por diversos autores. Fue en ese contexto cuando hace 100 años José Vasconcelos, a la sazón rector de la Universidad Nacional de México, persuadió al entonces presidente Álvaro Obregón de la conveniencia de crear una secretaría dedicada a la educación pública y la cultura, institución que como tal no existía en el México posterior a la Revolución Mexicana de 1910. En 1921, Vasconcelos se convirtió en el primer titular de la nueva secretaría.
Inició entonces un amplio programa de reorganización de toda la estructura educativa y cultural del país, dado que hasta ese momento no existían programas generales y federalizados en estas materias. La educación se encontraba en manos de los estados de la Federación y era, en esencia y en la realidad, privilegio de las clases altas de la sociedad. De esta suerte comenzó el esfuerzo por alfabetizar a una población cuyo 70% era analfabeta y desarrollar un modelo educativo que representara las esencias de lo que constituía a México al término de la Revolución Mexicana. Se diseñó un modelo de enseñanza que incluía no solo la alfabetización, sino también la divulgación de la historia y muy especialmente las tradiciones artísticas del país. Surgieron las misiones educativas para alfabetizar a las masas, la enseñanza para los indígenas, un programa nacional de bibliotecas y ediciones masivas, la instrucción en la práctica de las artes, el movimiento muralista mexicano y muchos otros aspectos de aquella tarea formativa de la conciencia nacional que ha llevado a múltiples historiadores a considerar los años 1921-1924 como una verdadera revolución cultural, misma que determinó la naturaleza de la cultura mexicana a lo largo del siglo XX. Para contribuir a esa tarea y con la mira de convertir a la Ciudad de México en la Atenas del continente, se convocó a lo mejor de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos días. Llegaron así a México Germán Arciniegas de Colombia, Víctor Raúl Haya de la Torre del Perú, Pedro Enrique Sureña de República Dominicana, Gabriela Mistral de Chile, Arnaldo Fila y Berta Singerman de Argentina, entre otros. En una lectura casual de alguna revista latinoamericana, José Vasconcelos se había encontrado con algunos poemas de la hasta entonces poco conocida Gabriela Mistral. De inmediato, aquellos versos llamaron su atención, pues percibió en ellos el talento seminal de Gabriela, de la misma manera en que había percibido el genio de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Carlos Chávez, Carlos Pellicer o Ramón López Velarde, entonces jóvenes ignorados por el establishment artístico de México. Vasconcelos, con la asesoría del poeta Enrique González Martínez, solicitó que ubicaran a la autora de aquellos poemas y la invitó a sumarse a la gesta cultural de México. Es así como Gabriela llega en 1922 para convertirse subsecuentemente en maestra misionera, encargada de la organización de escuelas indígenas, presidenta del Congreso de Maestros Misioneros, editora de lecturas para mujeres y también de lecturas clásicas para niños. En México, Gabriela se convirtió en una parte central de la tarea que la nueva Secretaría había emprendido, pero no solo eso. Trabó estrecha amistad con la intelectualidad mexicana de aquellos días, quienes pronto aprendieron a admirarla y quererla. Su relación con poetas como Pellicer, Torres Bodet, Villaurrutia, Cuesta, así como con intelectuales de generaciones anteriores como Alfonso Reyes, fue fructífera tanto en el desarrollo literario de la obra de Gabriela como en términos de su vida misma. No omito recordar
la relación con su inseparable Palma Guillén, de suyo eminente intelectual y diplomática mexicana. Una de las tareas llevadas a cabo por Gabriela Mistral en México, que más trascendió en el tiempo, fue la célebre recopilación llamada Lecturas Clásicas para Niños, que ella editó con ilustraciones de Montenegro y Fernández Ledesma, obra que ha sido continuamente reeditada en nuestro país hasta el presente. En esta obra, Gabriela introdujo a la niñez mexicana a los clásicos de la cultura universal a través de selecciones e ilustraciones que se tornaron clásicos de nuestro sistema educativo. Las lecturas para mujeres es un libro que, en mi opinión, no ha sido suficientemente calibrado. A través de textos compilados por Gabriela, de 97 autores, tan diversos como Horacio, Ruskin, Tagore, Whitman, Víctor Hugo, Góngora, Kierkegaard, Reyes, Martí, Rodó, Darío, Neruda, Pascal, Nervo, Baudelaire, Tolstoy, Díaz Mirón, Carlyle, Sor Juana, Gorky, Juan Ramón Jiménez, entre muchos otros, Gabriela abrió horizontes hasta entonces insospechados para la mujer mexicana. Se trató de uno de los primeros actos genuinamente feministas en la historia de México, una de las primeras políticas de género. Porque, ¿qué puede ser más feminista que impulsar a la mujer a la lectura? Todas las ediciones antes mencionadas se distribuyeron gratuitamente a lo largo y a lo ancho del país. Gabriela eventualmente abandonó México, pero a partir de entonces su carrera literaria y diplomática como cónsul y representante de Chile en diversos países creció hasta culminar con el Premio Nobel de Literatura de 1945. Es difícil imaginar en 2022 lo que constituía el arte de Berta Singerman en su apogeo. El suyo era el arte de declamar, decir poesía memorizada en un acto que incluía la dramatización del texto con ademanes, gesticulaciones y desplazamientos en el escenario. Un arte muy en boga en los países latinos a principios del siglo XX, el arte de la diseuse. En suma, un arte considerado hoy como démodé, pasado de moda en el mundo contemporáneo, pero que en su cenit llenaba estadios en diversos países, como ocurrió cuando José Vasconcelos invitó a la Singerman a ofrecer recitales en el Estadio Nacional de México. Seguramente por eso, Roberto Montenegro, a quien se debe la primera pintura mural de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, plasmó las imágenes de Gabriela Mistral y Berta Singerman en el despacho mismo del entonces secretario de Educación Pública. Quiero compartirles que yo mismo, como adolescente, tuve la suerte de escuchar a Berta Singerman durante los años 60, cuando ella visitó México por última vez. Mi madre me llevó a escucharla y me presentó con ella, si no mal recuerdo, en el Teatro de la Ciudad, aun cuando tenía motivos para tenerle celos. Amigas y amigos, he querido hacer solo un esbozo, ofrecer unas cuantas pinceladas de la relación de Gabriela Mistral y de Berta Singerman con México, que podría resumirse de la siguiente manera. Se convirtieron ambas en parte medular de un periodo fundacional y memorable de la cultura mexicana. Gracias, Gabriela Mistral y Berta Singerman,
por su contribución a una gesta singular para la cultura mexicana moderna y por su devoción al ideal que subyacía a dicha odisea, la idea de una América Latina unida y enaltecida que su generación soñó. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Y a continuación se realizará la ceremonia de matasellado de la emisión postal conmemorativa dedicada a Berta Singerman. El señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la señora Beatriz Gutiérrez Müller, con la presencia en la sala de la presidenta del Correo Argentino, Vanessa Pieserovsky, proceden a matasellar las estampillas correspondientes. A 115 años del nacimiento de Berta Singerman, actriz y declamadora que dedicó su vida a difundir la poesía, el Servicio Postal Mexicano y el Correo Argentino emiten una estampilla postal en su homenaje a través de la mirada de Roberto Montenegro en su mural Personajes de la Historia, la Poesía, Retrato de Personajes o Rito Cristiano, Gabriela Mistral, Berta Singerman. Y a continuación, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller hará entrega al señor presidente de la Nación de una caja conmemorativa, de una moneda conmemorativa dedicada a Berta Singerman. La moneda, emitida por México, está elaborada en plata e incluye la figura de la declamadora en el anverso y del primer secretario de Educación de México, José Vasconcelos, en el reverso. Ahí pueden observar la moneda conmemorativa dedicada a Berta Singerman. También le hace entrega al presidente de la Nación de una caja con las memorias de la homenajeada. Es momento de escuchar ahora las palabras de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. Buenas tardes, gracias por su paciencia. En primer lugar, gracias al pueblo argentino y a su presidente Alberto Fernández por recibir a esta comisión que viene de lejos pero de muy cerca a recordar la amistad que nos une entrañablemente desde tiempos ancestrales y más recientemente desde los oscuros tiempos dictatoriales que ha padecido este país hace no mucho tiempo. Así que traer a estos espacios de tortura y dolor, traer la belleza del mural que está detrás de nosotros es realmente un acto significativo, es un intercambio de ese dolor inmenso por el gozo de ver juntas a mujeres enormes como Gabriela Mistral y Berta Singerman, además acompañadas por dos musas o pitonisas que acompañan y guían ese camino dedicado a enseñar, a exclamar con la voz, a anteponer con la palabra cualquier intento de violencia o de sumisión o de robo de la personalidad
individual y de los pueblos. El trabajo por la educación indígena desempeñado por el Gobierno de México a través de aquel ministerio que encabezó José Vasconcelos y al cual llegó a apoyar Gabriela Mistral, acompañada de tantas personas del ámbito latinoamericano, es un ejemplo del esfuerzo permanente de nuestro país, que también vivía erosionado por una guerra civil, de que es posible nuevamente proponer caminos de paz ante la violencia. La cultura, el arte en sus expresiones múltiples, en este caso plástica, llena de color, es esperanza, porque es la que hermana a los pueblos. Y por eso volveremos a Argentina una y otra vez para recordar lo que nos une entrañablemente, de punta a punta. Somos la misma tierra con sus matices, somos el mismo pueblo hermano que ha tratado de salir adelante ante todo tipo de imposiciones sistemáticas de fuera y de dentro. Somos dos naciones hermanadas, inevitablemente también por el idioma y por el mutuo compartir de esta suerte de laberinto artístico-cultural en donde se mezclan estas mujeres y hombres que suben y bajan por el continente repartiendo todo el tiempo el mismo mensaje: seamos amigos, estemos en paz. Y eso es lo que venimos a decirle a Argentina y al pueblo argentino especialmente. Sigamos siendo amigos, estamos en paz. Gracias. Muchas gracias. Y en el cierre de este acto hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy bien, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias, querida Beatriz, por acompañarnos. Gracias, querido senador. Gracias, querida secretaria. Gracias, querida embajadora. Gracias, querido Andrés Manuel. Llévenle las gracias. Hace un tiempo atrás la embajadora me contó que Andrés Manuel quería donarle esto a la Argentina, esta maravilla que tenemos a mis espaldas, que es un formidable mural que Roberto Montenegro alguna vez pintó. Ahora me entero en alguna de las paredes del que era secretario de Educación de aquel entonces. Y la verdad es que me dijo que Beatriz iba a traerlo. Beatriz es alguien a quien nosotros queremos particularmente. Una mujer maravillosa, como lo es su marido. Bien dijo Tristán en sus palabras lo que significa para un argentino México. Significa mucho, significa mucho. Allí fue tierra donde encontraron cobijo muchos argentinos que tuvieron que exiliarse del terror. Algunos de los cuales fueron amigos entrañables míos, como el Bebe Rigui, Esteban Rigui, a quien inexorablemente ligo a México y que fue mi maestro en el mundo del derecho penal. Y otros amigos queridos, como Lito Nevia, que escribió allí en México su famoso Solo se trata de vivir. Inspiración de muchos poetas, inspiración de muchos. Y en verdad es que ver esta magnífica obra que tenemos a nuestras espaldas, expresión de un arte tan propio de México como el muralismo, en verdad debe llamarnos a la reflexión. El arte, siempre digo lo mismo, nos convoca. Que un pueblo pueda acceder al arte es tan importante como que pueda acceder a la comida. La comida claramente la necesitamos para sobrevivir porque es el alimento que necesita nuestro cuerpo, pero es el arte lo que alimenta el alma de los pueblos. El arte dice mucho y lo puede decir de mil modos. Lo puede decir con los colores de una pintura, lo puede decir con los acordes de una canción o de una obra musical, lo puede decir con las letras en la poesía. Miles de formas que permiten tocar el alma de aquellos que pueden acceder al arte. Ahora, la verdad es que, le decía a Beatriz, el muralismo tiene algunas cosas particulares. Primero, se trata de una obra colectiva, donde trabajan muchos en un equipo. Recién veíamos el mural, es algo más que un mural, lo de Siqueiros. Pero tomábamos cuenta de que allí había tres enormes argentinos, Berni, Spilimbergo
y Castañino, nada más y nada menos, que participaban de semejante obra. Una obra que realmente impacta a quien lo ve. Me llamaba la atención que nunca se lo la había invitado a Beatriz a ver el trabajo maravilloso que allí se hizo. Ahora, yo digo que en los tiempos que vivimos, donde a veces el individualismo es tan cruel y donde a veces el individualismo deja tan de lado la solidaridad, ver la obra del muralismo, que es un trabajo en equipo, también nos debe llamar a la reflexión de las maravillas que se pueden hacer trabajando en el conjunto. El mural que tenemos atrás además tiene una condición singular. Muestra a dos enormes artistas. Gabriela Mistral, a quien leí. Berta Singerman, a quien escuché de chiquito. La verdad es que son, primero, una poeta inmensa y otro un enorme artista que a uno le permitió conocer que la poesía, además de ser leída, podía ser vista, que son dos cosas distintas. Las dos artistas impregnan esta obra. Esta obra claramente está dedicada a ellas, a una chilena, a una argentina, y la pintó un mexicano. Una maravillosa síntesis de lo que debe ser la América Latina. Un lugar de mancomunión, un lugar donde nos encontremos, donde pueda encontrarse la obra de quien escribe, la obra de quien declama esa poesía y la pintura que es capaz de plasmar en figuras la talla de dos personajes de esta magnitud. Que México haya tenido la gentileza enorme de darle este tesoro a la Argentina, yo es algo que agradezco. Quiero ser franco. Agradezco además doblemente porque viene de Andrés Manuel López Obrador, que es alguien a quien quiero y respeto entrañablemente, que es mi amigo a la distancia, que es un gran presidente. Y entonces, ya de por sí la obra tiene un valor intrínseco, pero le asigno un valor adicional, que es que nos la regaló Andrés Manuel López Obrador. Y no es poco. Y que nos mandó nada más y nada menos que a nuestra querida Beatriz a traernos esta obra. De verdad, gracias. Gracias de corazón. Yo que realmente valoro el arte y valoro el trabajo de los artistas y creo que son tan importantes para darnos contenidos en el alma y para darnos un momento de alegría, para darnos un momento también de distracción, ¿por qué no? Valoro mucho que este mural se convierta en parte de este Museo del Bicentenario. Y valoro mucho que esta obra que ha hecho un mexicano esté tan cerca de una obra enorme como la obra de Siqueiros. Y celebro enormemente darle este lugar preponderante a México, porque le debemos los argentinos en deuda con nuestro querido México. La deuda de haber abrazado a los perseguidos, de haber abrazado a los que escapaban de la muerte y haber abierto sus brazos para dejarlos ser personas en condiciones de dignidad. Mil gracias. Es todo lo que me queda decir. Mil gracias, México. Mil gracias, Andrés Manuel. Mil gracias, querido senador. Mil gracias, querida secretaria. Mil gracias, querida embajadora. Celebremos del arte que México nos regala. Muchas gracias a todos y todas. Señoras y señores, con las palabras del presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, damos por finalizada la ceremonia de entrega de la réplica del mural Retrato de personajes de la historia, Berta Singerman y Gabriela Mistral. A todas y a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado.